Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de entrevista investigativa, este seminario de entrevista investigativa relacionado con niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Aurelio Coronado y el día de hoy voy a estar con ustedes presentándoles una serie de casos, de aplicaciones de lo que ya hemos visto hasta ahora. Quiero hablarles particularmente de un par de casos muy, digamos, no al inicio de mi carrera, uno muy al inicio de mi carrera, no nos quedan como a la mitad, digamos, de lo que llevo hasta ahora, pero sí al principio, cuando empecé a hacer evaluaciones o investigaciones forenses, es cierto que estuve muy metido en el tema de investigación de casos que involucran violencia contra niños y niñas. Me contrataba muchísimo la defensa, bueno, muchísimo para mí en ese momento, para hacer lo que ahora se entienden como metaperitajes. Me acuerdo que en ese momento les llamaban, pues yo lo que hacía era mi propia investigación, pero lo que me encontré de inmediato en la metodología, pues era que era muy importante que yo valorara todas las declaraciones que ha hecho un niño. Es decir, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un caso que tuve de una niña que vamos a llamar Jane Doe, y les voy a mostrar algunos apartados del informe que nos pueden ir ayudando como a ir entendiendo pues estos supuestos metodológicos que son muy importantes para cualquier tipo de análisis que se haga sobre lo dicho por un niño, niña y adolescente, ya sea en una escucha, ya sea en una entrevista especializada porque está denunciando algo, ya sea como parte de un proceso de investigación de violencia familiar. Es decir, niños y niñas, cuando se les hace participar o cuando se les invita a participar, se supone que les deberíamos de participar en procesos de índole penal. Existen estándares internacionales. Siempre deberíamos de grabar entrevistas con niños y niños, niños y niñas y adolescentes en cualquier contexto, pero aún así hemos batallado muchísimo, muchísimo, pues desde que por lo menos se publica en el 2014, ya estoy hablando más de 11 años, el protocolo de la Suprema Corte para juzgar casos que involucren niños, niñas y adolescentes. Ya ahí muy claramente decía, hay que grabar, hay que audiograbar, hay que documentar, hay que registrar lo que digan niños y niñas. Eh, pues la verdad, y siendo muy, muy honestos, pues no se ha hecho absolutamente nada. Conozco fiscalías en donde videograban, conozco la Fiscalía de Aguascalientes, conozco la Fiscalía, ¿dónde más me ha tocado ver videograbaciones? En Chile, bueno, estamos trabajando en casos en Chile y ahí nos mandan videograbaciones en los casos. Les vamos a mostrar uno de un caso que ya terminó. Eh, hay otros estados, estoy seguro que videograban, ¿no? Que audiograban. En Colima hemos trabajado un poco porque suceda, en Sinaloa, en Sonora se ha negado, en Baja California estamos insistiendo, estamos capacitándolos constantemente y ya algunos peritos están empezando a hacerlo. Pero bueno, seguramente hay otras regiones que yo no conozco donde ya se está videograbando, pero se está videograbando, digamos, se está tomando una medida que ya tiene por lo menos, pues yo les diría 20 años de que existe en la literatura y en los estándares internacionales. En Chile, en Perú, yo tengo la oportunidad de estar en Perú, tuve la oportunidad de estar en Perú en el 2000, ¿qué fue esto? 16 o 2015 probablemente, no sé si 16 o 17 tuve la oportunidad de estar en Perú, en Lima, con el Ministerio Público de la Nación, y terminando mi conferencia me llevaron a conocer las cámaras GESEL y ahí tenían las cámaras. En Guatemala también me ha tocado estar con el equipo que hace entrevista investigativa con niños, niñas y adolescentes, que hace la videograbación. Me tocó ser invitado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala para darle una capacitación a los operadores eh, y a los estudiantes. Bueno, un poco les estoy dando este contexto para que, eh, porque estoy muy clavado ahorita, fíjese que anunciamos un curso que vamos a dar mañana, cortito de 2 horas, que lo vamos a dar en vivo y los vamos a invitar a todos los grupos para que se unan, de metaperitaje. Estamos presentando una guía que la diseñamos para hacer la inteligencia artificial y entonces usa como cerebro principal la guía, una guía que diseñó la maestra Valeria Baltasar, que ustedes ya la conocen, que la utiliza para hacer investigación con debida diligencia y establecer estándares de debida diligencia y derechos humanos.
Y bueno, total, la vamos a presentar mañana, les vamos a hacer llegar la guía para que la tengan ustedes. También estamos trabajando en otras inteligencias artificiales especializadas, como puede ser esta para entrevista a niños, niñas y adolescentes, o más bien investigación forense con perspectiva de infancia. Y bueno, pues que los operadores del sistema, cuando tengan un caso, pues les puedan hacer preguntas. También estas inteligencias artificiales les permiten simular casos para que vean cómo se tiene que resolver, cuáles pueden ser ejemplos de comunicaciones interinstitucionales para buscar más evidencia, para corroborar datos. Y bueno, ese es un poco el contexto. Y en las redes sociales empezaron unas personas a decir que nos estábamos inventando nuevos peritajes y que eso no existían y que en el Código Nacional de Procedimientos Penales pues no estaban mencionados y por lo tanto pues los jueces no los iban a admitir y que ahora menos dicen, porque pues ahora con la elección judicial que seguramente tiene cosas horribles, estoy seguro que sí, pues ya iba a entrar pura gente ignorante, lo cual es de un clasismo que pues solo México puede producir, ¿no? Y tal vez Estados Unidos, ¿no? La idea de que personas que no tuvieron el privilegio de estar en el Poder Judicial son personas menores, o sea, que los que litigan fuera, que hacen derechos humanos, que están haciendo peritajes de tortura en Oaxaca, por ejemplo, no saben de lo que están hablando más que aquellos que están en lugares pues, donde se sirve bien y se come bien, es un tema de clasismo muy duro. Por eso nosotros estamos haciendo esto de distribuir gratuitamente las inteligencias artificiales que estamos diseñando. Son inteligencias artificiales que les pueden dar consejos, tips, que les pueden leer, dar una lectura muy similar a la metodología que nosotros usamos. Yo me agarré diseñando toda una inteligencia artificial, bajando clases que yo he dado, poniéndolas en la inteligencia artificial y generando una forma pues en la que el lenguaje sea similar, los análisis sean similares, y referencias bibliográficas y demás. Y ese trabajo lo estamos haciendo porque pensamos que el conocimiento es de todos y todas. O sea, que algo, que si el conocimiento que ha construido la maestra Valeria o el que he podido construir yo en las publicaciones o en los reportes que hago o las clases en las que me invitan, pues no, es algo que obviamente es parte de mi esfuerzo, es un ejercicio hasta cierta medida, yo diría creativo en este momento de mi vida, pero pues yo no lo estoy sacando de una cosa que a mí se me ocurrió, o sea, esto es parte pues de aprovecharme de una escuela pública, yo estudié en una escuela pública toda mi vida y por lo tanto, pues lo que hago trato de que sea público, ¿no? Porque a mí no me, a mí nadie me pagó mi educación más que la gente, ¿no? Y más que el sistema de educación. Entonces, créanme que estos esfuerzos que estoy haciendo, que estamos haciendo ahorita, realmente llevamos 20 años y lo que se ha dicho y cómo hemos transformado nuestra forma de hacer las cosas, pues ha sido el resultado de cambios históricos que hemos vivido, ¿no? El aumento impresionante de la violencia por las estrategias de seguridad pública de Calderón, el encarcelamiento masivo de personas para fingir que se está haciendo algo, lo sucedido durante la pandemia, el incremento de violencia familiar, lo que estamos viendo ahorita, el uso de extorsión para, bueno, muchas cosas, nos ha tocado verlo y pues obviamente nos tenemos que adaptar, el feminicidio, los crímenes contra defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y uno de los temas que más hemos trabajado, que más hemos ido construyendo, pues es este de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Yo pienso que el tema de explotación o el concepto de explotación es un concepto que a mí me sirvió mucho para presentar una de mis primeras audiencias orales, porque honestamente antes de que yo hiciera peritajes en audiencias orales, ustedes van a ver, les voy a mostrar extractos de mi primera audiencia oral, que fue en el 2000, creo que 16, no me acuerdo. Sí, creo que fue cuando entró el nuevo sistema de justicia en México, entró en el 2016. En otros países como Guatemala, Colombia, Chile, creo que Perú, ya lo sabían, ya tenían años que los estaban implementando. Y yo recuerdo que mi primera intervención fue más o menos en ese año. Y recuerdo que me cambió la cabeza de cómo hacer los reportes. O sea, pensaba en ese momento que mi trabajo era como una cuestión mucho más técnica, como llegar a conclusiones mucho muy pues orientadas al lenguaje o al conocimiento científico
Y aunque trataba de ser claro en mis reportes, yo pienso que no lo lograba porque no es lo mismo explicar tu peritaje en frente de personas que se te quedan viendo con unos ojos de no sé de qué estás hablando a pues alguien que lo lee y que dice no sé de qué estás hablando. Entonces, recuerdo mucho este término porque fue un término que realmente utilicé, no recuerdo si en mi primer informe, sino en mi primera exposición oral, el concepto de explotación. El concepto de explotación es un término que utilicé en un caso que tuve de una adolescente que entrevisté porque estaba siendo acusada por el asesinato de su padre. Según el relato oficial, ella había asesinado a su padre porque su padre no le permitía salir con su novio y pues ella en un acto de violencia extrema lo había apuñalado y había escondido su cuerpo en su casa. Entonces lo había reportado como desaparecido. Ella incluso participó o sea, en los esfuerzos por encontrarlo hasta que como el tercer o cuarto día, pues empiezan las sospechas y unos policías ministeriales la interrogan en condiciones que no debió haber sido interrogada porque no tenía un defensor, no había un tutor que la cuidara. Imagínese usted cómo la interrogaron unos policías ministeriales y al final de ello, pues ella da una declaración de que el cuerpo de su padre se encuentra en tal lugar, lo encuentran y a partir de ello se empieza un proceso penal en su contra y me acuerdo que a mí me contacta el Observatorio de Violencia de Género y me pide pues que haga una evaluación de ella, que le haga una entrevista. Y yo recuerdo que cuando vi el caso les decía, no, pues está difícil, le digo, porque pues lo mató y luego aparte escondió el cuerpo, o sea, no es como que lo haya hecho en defensa propia, o sea, yo tenía muchas dudas a la hora de hacer la evaluación, finalmente la hice y cuando reviso el expediente o cuando reviso la investigación, que estaba muy mal hecha, por cierto, me empiezo a dar cuenta de elementos que creo que son muy importantes, como por ejemplo que ella estaba amarrada. Y bueno, hago una entrevista, les voy a mostrar el caso un poquito más adelante, yo creo que en esta misma sesión les muestro parte de la audiencia y parte de mi análisis fue cómo puedo explicarle la violencia contra un niño o contra un adolescente en este caso al juzgador. Y en aquel momento empezó una idea que hasta la fecha sigo como pensando, madurando, que es la dimensión instrumental de la violencia. O sea, como que pensamos que las personas pueden ser violentos porque se desbordan emocionalmente, ¿no? Como me enojé tanto que fui violento, ¿no? Y seguramente existen esos, digamos, momentos o hechos. A mí me tocó casos de eso que le llamaban, en su momento el código le llamaba inimputabilidad o un tipo de inimputabilidad por lo que le llamaba locura transitoria, ¿no? O estado mental transitorio, es decir, una persona que no tiene las condiciones para tomar una decisión adecuada y dentro de las maniobras que lleva, pues lleva al asesinato de algo. Un caso, por ejemplo, de una mujer que tenga un aborto no sabiendo que estaba embarazada. Hemos visto casos así. El de un anciano que es golpeado en la calle y amenazado con un cuchillo y él acaba asesinando a su agresor en una pelea. Recuerdo un caso también de una mujer que trataron de un poco la defensa de decir que ella vivía algo que se llamaba, ¿cómo le llamaba? Era miedo insuperable, ¿no? Porque no había hecho nada al, pues al llamar a asistencia médica cuando su pareja aventó a su hijo de 3 años a la pared y le descalabró. Claramente le generó pues una herida en la cabeza que veía que eso requería necesariamente atención médica, pero según recuerdo, tal vez estoy recordando mal los días, estuvieron otros 10 días dejándolo sin atención médica hasta que muriera y el juicio pues obviamente fue homicidio por parte de él y negligencia, omisión de cuidados, creo que le llamaban. Bueno, esos son los casos en donde puede pasar esto, pero fuera de eso, toda violencia es una estrategia, no es un acto de primitivismo, ¿no? Como si el acto es primitivo, como decía, eh, ¿cómo se llama este camarada? Ay,
el antropólogo forense, ¿cómo se llamaba? Lombroso, que decía Lombroso, que pues el problema es que había algo que se llamaba primitivismo o le llamaba atavismo, que suponía que los seres humanos, porque estaba de moda, bueno, estaba de moda, estaba impactando mucho Charles Darwin, pero no lo leyeron, no lo leyeron bien y supusieron que la evolución tenía un sentido y ese sentido estaba determinado por fuerzas que no tenían que ver con el medio ambiente. O sea, estaban pensando en como mucha gente se cree ahorita teorías científicas o cree que las teorías científicas funcionan de la manera en que se las enseñaron en la escuela, pero no es así. La evolución no funciona con una dirección y una persona que no nazca con ciertas características evolutivas, pues no quiere decir que sea un retraso evolutivo, porque no hay un programa evolutivo. Pero bueno, pensaba pues que los criminales era porque no estaban lo suficientemente civilizados o no alcanzaban esa civilización por no tener las condiciones biológicas de un hombre blanco del norte de Francia, ¿no? Lo decían mucho los franceses en aquella época. Entonces, entendamos pues que la violencia es una estrategia, ¿no? Y es una estrategia diferenciada. Y cuando hablamos de víctimas, y particularmente niños y niñas, hay que entenderla como una explotación. Los niños se usan, se instrumentalizan, se les usa para generar una idea de sí mismo, para labor infantil, como les voy a mostrar el día de hoy, para llenar centros de atención de adicciones y poder cobrar una cuota para comercio sexual, para explotación sexual, para mantener el cariño, para mantener una apariencia. Los niños se les utiliza. Debemos de dejar deberíamos de desromantizar las relaciones cuidador-niño, así como tenemos romantizadas en las familias las relaciones heterosexuales, porque las relaciones homosexuales no se romantizan de la misma manera en nuestra ideología. Se piensa que una madre o sea, que el amor lo puede todo, ¿no? Que la estupidez, no sé si ustedes han oído del famoso, ¿cómo se llama? El, ay, ¿cómo se llama este? El síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, sí conocen el síndrome de Estocolmo. Déjenme les presento el síndrome de Estocolmo, que seguramente lo han oído de estas personas. Stockholm. El famoso síndrome de Estocolmo. Aquí está. Ven ustedes esto. La gente sigue pensando que existe el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que las víctimas se enamoran de sus agresores y que ¿por qué? Porque así funciona el cerebro. No, no es cierto. Las mujeres cuando viven violencia con los hombres o los hombres cuando viven violencia con las mujeres no están enamorados, no existe. Incluso en términos forenses yo he visto que hay autores que le dicen el hechizo de amor, ¿no? A ver, déjame ver si existe ese término, porque lo vi en un peritaje un día y sí traía una cita. Hechizo de amor. Mira, vea usted que estas tonterías que nos inventamos. Eh, Creo que es un autor ahí como medio sistémico, a lo mejor. El concepto de hechizo de amor se interpreta como un mito romántico que promueve la idea de la relación amorosa como mágica. Sí, o sea, que la persona se atonta y se enamora, pues. No funciona así. La violencia, la gente no se enamora. Las madres no quieren tanto a sus hijos que les hacen daño, ¿no? Esa es la mentira. O sea, la mentira es que no siempre ganan algo, siempre están obteniendo algo para ellos o para ellas. Eso es lo que debemos de quitar la idea romántica de que los padres y madres hacen todo por sus hijos. No hay evidencia de eso, discúlpeme. Si usted tuvo una buena madre, un buen padre, si usted le ha tocado ver buenas madres, buenos padres, qué bueno. Así es como buenos artesanos, buenas maestras, científicos, presidentes de la Suprema Corte. O sea, puede haber buenos y buenas de cualquier cosa, pero no, ese no es la generalidad de absolutamente nada en un sistema como en el que vivimos. Mira, déjame le enseño esto del síndrome de Estocolmo y regreso para que nos deshagamos de ese mito y podamos avanzar en el entendimiento de lo que es la explotación.
notorious hostage. It's a smart clothing store today, but 50 years ago it was a bank and the scene of Sweden's most notorious hostage drama. A criminal, a bank robber by the name of Jan Olsson, entered this bank on a Thursday morning and took 3 young women and 1 man hostage. It all lasted 5 days. It was a really dramatic event. The bank was soon ringed by police marksmen. Olsson demanded money and the presence of another imprisoned bank robber, Clark Olofsson. Police agreed, and soon Olofsson, seen here on the right, took control and began negotiations. The hostages feared they would be shot in the crossfire of any shootout and began to bond with their captors. On day 6, police stormed the bank. No one was seriously hurt. Here they surround Jan Olsson. Police psychiatrists soon coined the term Stockholm Syndrome to describe the developing relationship between the captors and hostages. At the time, the media said the young women had fallen under the spell of the robbers, and since then, the syndrome has often carried negative connotations. Some say that's not fair. I think many can identify what happened in the Stockholm Syndrome original situation, because this is a phenomenon that can happen, for example, in domestic violence or other kind of abusive situations. And by understanding what really happens in the victim during the Stockholm Syndrome situation, it can help to remove some guilt and to remove some feelings of shame in the victim. That Patricia Hearst had said. A year after the Stockholm incident, American heiress Patty Hearst became perhaps the most infamous embodiment of the syndrome. Kidnapped by counterculture radicals in California, she then took part in their armed bank raids, identifying with their aims. She was sent to prison in 1975, but soon released and pardoned, widely portrayed as a victim of the syndrome. 50 years on, hostage standoffs still happen. The reaction of those caught up in them, motivated by fear for their survival, is often the same. Simon McGregor Wood, TRT World. No existió pues el síndrome de Estocolmo como un síndrome específico, sino que fue una forma de explicar, y la misma persona que luego fue evaluada, una de ellas, o la fueron entrevistado, dijo, pues es que me estaban poniendo una pistola en la cabeza. Y no es un síndrome de absolutamente nada, se llama coerción. Las personas podemos pasar por coerción y podemos empezar a distorsionar la forma y obedecer órdenes, o sea, no es algo, digamos, extraordinario, pues hay que entender la violencia para entender los efectos de las víctimas. Los efectos de las víctimas no están separados de la violencia que viven. Cuando hablamos de explotación infantil, pues estamos hablando de explotación sexual, laboral, tráfico de personas, matrimonios forzados, uso en conflictos armados, explotación de actividades criminales y la instrumentalización de la mendicidad. Les voy a mostrar varios casos. ¿Y para qué es importante conocer estos casos? Bueno, primero, para que sepamos qué es lo que nos van a decir niños y niñas, porque hay que entender que si los adultos, cuando viven violencia, tienen muchas dificultades para explicar la violencia que están viviendo. ¿Me explico? O sea, es decir, quienes viven violencia no saben que están viviendo violencia, no saben cómo funcionan, ni cuál es su participación, ni cuáles son las motivaciones. Eso es parte de vivir violencia, estar confundidos. Ahora imagínense un niño o una niña que vive violencia. Dice uno de los, también está presente el síndrome de superviviente. Yo lo que diría, si el síndrome de superviviente, que se le ha llamado como el término de cómo se siente alguien cuando está en shock, yo diría una cosa, vamos quitando los síndromes. No hay necesidad de hablar de síndromes porque es en forense. En otros casos sí. Explico por qué. Porque el síndrome es un término pues clínico que se suele utilizar para poder poner ciertas características en común. No tienen una explicación, ni tienen un tratamiento, ni tienen una etiología, digamos. Nada más decimos que las personas que pasan por supervivencia suelen comportarse así, pero no explican nada. Entonces, los síndromes sirven más bien para describir que para explicar. Entonces, yo creo que es más fácil explicar algo con el shock psicológico o con la desorganización psicológica o con la disociación traumática.
Dice, como el niño que busca la chancla o el cable o la soga para que le peguen al hermano con tal de que no le toque a él, como el famoso, como las poquianchis, ¿no? Que también hicieron eso. Vamos a ver algunos casos y la intención de ver estos casos, pues es entender en un primer momento a qué nos estamos enfrentando. ¿A qué nos estamos enfrentando? Niños y niñas son el sector más vulnerable de absolutamente todos porque cualquier variable que los haga más vulnerables también están en la infancia. En la infancia hay obviamente género, hay obviamente discapacidad, hay obviamente condición de migración, hay obviamente pobreza, hay obviamente lo que usted quiera, lo que usted quiera. Entonces hay que entender el contexto donde estamos porque si no vemos a un niño y la visión romántica nos hace pensar que ese niño pues es querido y lo están cuidando y como los niños se presentan precisamente como lo que son, nuevas personas que están desarrollando un criterio, que están viendo la realidad sin ser todavía manipulados en adoptar una serie de visiones para justificar su esclavitud eterna, que es lo que estamos haciendo los adultos, pues los vemos bien. No saben cuántos peritajes me ha tocado ver. Pues el niño está bien, juega, ¿no? Es como decir, pues el esclavo le dan agua y lo tratan bien, ¿no? Lo invitan a veces a comer a la casa. Los derechos de los niños no son diferentes, perdón, son diferentes a los de los adultos. Son más derechos, no menos derechos. Y eso no tiene nada que ver con cómo viven niños y niñas. Mire usted esto. El fenómeno de la explotación infantil es altamente complejo, no solo por las maneras en que se ejerce, también por los factores que la propician, particularmente en países como México, donde millones de habitantes viven en distintas situaciones de vulnerabilidad. Cualquier conducta, cualquier situación que ponga en grave riesgo el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podemos hablar, por ejemplo, de explotación sexual, explotación laboral, de la utilización, por ejemplo, de niñas y niños en conflictos armados, desde luego de la trata y el tráfico, y todas ellas constituyen formas de explotación. Pues hay muchos factores de riesgo, pero pues podemos identificar algunos, ¿no? Desde luego la situación de pobreza, de carencia de recursos, también las desigualdades profundas entre mujeres y niñas, ¿no? Que colocan a las niñas en condición de mayor vulnerabilidad. Las niñas y los niños estén fuera de la escuela puede ser una causa también de explotación, así también como una consecuencia. El trabajo infantil como explotación, que implica la realización de tareas forzosas o de alto riesgo, como tareas del campo, limpiar parabrisas o actividades del crimen organizado, afectan a 3.3 millones de menores en México, según datos del INEGI. Sin embargo, este número no alcanza a reflejar la realidad nacional. Estar vinculado con actos delictivos y estar vinculado con justo esta perpetuación de las violencias en contra de las niñas y los niños. El tener este panorama apenas nos permite un acercamiento, una medición que resulta incipiente. Si bien se acaba de colocar una cifra, también hay quienes dicen que por cada persona identificada hay 9 que no se identifican. En esta realidad en donde las mujeres, las niñas, los niños son utilizados para diferentes formas de ser explotadas y explotados. Aunque los usos y costumbres de algunas comunidades puedan ser señaladas como una razón primordial del origen de la explotación infantil, estas son consecuencias de las condiciones de precariedad que se viven en la sociedad. Estas familias, estos sistemas en donde se hacen acompañar de las violencias, hay también una serie de condicionantes sociales en donde la pobreza, la desigualdad y la marginación cobran un papel muy importante. Entender que hay todo un sistema en donde hoy en nuestro país tenemos más de la mitad de mexicanas y mexicanos que no logran satisfacer a cabalidad todas sus necesidades. La pandemia y la consecuente crisis económica agravaron el panorama para los niños y niñas, propiciando el crecimiento de la explotación infantil. Muchas niñas, niños han tenido que salir de sus sistemas de familia para poner su mano laboral y poder traer ingresos a casa. No tienen factibilidad para integrarse a los escenarios escolares. Muchas de ellas y ellos han sido implicados. Se ha triplicado la cantidad de niñas y niños en el trabajo forzoso. Y entonces aquí estamos frente a un escenario que se complejiza cada vez más.
Desde un punto de vista jurídico, la protección contra la explotación infantil en México comienza desde el artículo 1 de la Constitución. Sin embargo, la atención particular se intensificó hasta años recientes, a través de mecanismos de amparo para la niñez. Dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expedida en 2014, se estableció la figura de la Procuraduría de Protección para los Menores, la cual busca cobijar a infantes cuyos derechos ya hayan sido violentados y proveer un acceso a la atención tanto a nivel federal como estatal. En el caso de la Procuraduría de Protección a nivel federal, está adscrita al Sistema Nacional DIF y justamente estas procuradurías se encargan de la atención a los niños, niñas y adolescentes que ya han visto vulnerados sus derechos. Por ejemplo, pues en los casos de niños víctimas de explotación, migrantes o quienes pues requieran niños en condición también de abandono y que requieran de una protección especial. Esta procuraduría, pues además de tener la coordinación, ¿no?, de estos sistemas de atención, se encarga de representar jurídicamente a las niñas y los niños pues en los procesos que se requieran, ya sea judiciales o administrativos. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es otra de las instituciones gubernamentales que se originó tras la publicación de la Ley General de 2014. Las acciones a través del CIPINA buscan no solo defender a la niñez, sino encontrar maneras de prevenir violaciones a los derechos a través de políticas públicas. Las políticas públicas no solamente son de atención a estos casos, sino una adecuada articulación de políticas públicas lo que lleva es a la prevención de la explotación infantil, que es lo más importante. No queremos tener que remediar, sino prevenir a través de acciones del sistema educativo, de acciones de igualdad, de salud, de participación, en fin, de una visión integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de estas políticas contra los distintos tipos de explotación infantil deberá enfocarse, argumentan las académicas Mónica González y Gabriela Ruiz, en entender esta problemática no como un fenómeno aislado. Comprender que tenemos que trabajar en pro de la niñez, pero no en grupos focalizados, no de manera aislada, no segmentándolo como un grupo etario o un grupo sectorial que está por fuera del resto de la política pública, sino entender que los escenarios familiares son los espacios a través de los cuales las niñas y los niños se desarrollan. Generar estrategias que sean intersectoriales, que sean intergubernamentales, en donde podamos entender el espectro en su generalidad. Por eso me parece importante el concepto de explotación, porque pues obviamente muestra cómo se relacionan tres elementos que son importantes para cualquier entrevista con un niño o niña. Conocerle desde antes para poderle entrevistar y poder escuchar su opinión, su forma de ver el mundo, su forma, sus miedos, sus preocupaciones, sus intereses. O sea, para eso estamos con un niño entrevistándolo. Si no estamos haciendo eso, más que obtener información para el caso que tenemos, eso se llama explotar al niño de manera judicial, porque lo está entrevistando, lo estoy entrevistando, pues nada más para obtener un peritaje, no para tratarlo como persona, número uno. Número dos, hay que conocer los territorios y los espacios en donde se encuentra el niño. Los niños son muy dependientes del contexto porque dependen completamente para poder tener acceso a sus derechos de los cuidadores. Piense usted en un cuidador como un facilitador de derechos de los niños, no como un ogro o como un dueño o como un formador, ¿no? Porque yo a veces digo, perdóneme, yo tengo un hijo y todo, pero yo no ando pensando yo soy su formador, ¿no? Yo, le voy a enseñar. Yo no, o sea, no sé si usted se crea que pueda ayudarle a un niño a conocer sobre la vida, pero yo no, o sea, yo la verdad me siento muy ignorante en muchas cosas de la vida, apenas estoy aprendiendo algunas cosas, otras no, así como para decirle, en la vida tienes que esforzarte mucho, yo no me animo ni a decirle eso a mi hijo, porque se me hace como muy fuerte para decirle a un niño, porque ni siquiera estoy seguro que el esfuerzo, nada más porque sí, aparte de un comercial de Televisa, realmente sea un valor como tal y no venga como condicionado por otras condiciones más, no sé, disculpe, es mi opinión personal, pues, o sea, yo sí creo que cuando una persona tiene un hijo, como que se nos bota la canica y entonces pensamos
que ahora somos maestros, guías, capataces, guardianes o lo que sea, pues cuando no tenemos ninguna experiencia al respecto, sobre todo los que nunca hemos tenido, o formación, ¿no? Me imagino que un pedagogo, una pedagoga, alguien que haya hecho como ese trabajo, o sea, yo creo que hay formadores en la vida, ¿no? Pero no creo que nomás por tener un hijo de pronto, ¡pum!, se te venga esa habilidad. De manera tradicional, pues el problema de la intervención con los niños es que existe el adultocentrismo, y el adultocentrismo exactamente es lo que le pasa a un adulto cuando tiene un niño y piensa que ya por eso tiene que escucharlo al niño y que yo lo crío como quiero, yo lo educo como quiero. Esas ideas que son adultocentristas, porque no es como tú quieras, es lo mejor para el niño, ¿no? Se supone. O si tuviste un niño para usarlo así, eso se llama explotación. Entonces la psicología forense tradicional no suele ver esto, no suele valorar al niño como persona, no suele ver en qué espacio se encuentran y cuáles son las habilidades o ideas que tengan las personas que lo están haciendo, y no suele ver las condiciones interseccionales del propio niño o niña. Puede haber niñas o niños trans, eso es importante decirlo, ahorita se los muestro en el protocolo de la guía de perspectiva, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama, ahorita se los enseño. La idea de que no puede haber niños o niñas que cuestionen su forma de, de presentarse con una identidad de género. Yo no puedo creer que hay un adulto que crea que no pueden existir niños que piensen eso, porque cuando conoces un niño te das cuenta que los niños son los más radicales, son los más divergentes, son los que están pensando las cosas de manera pues totalmente no convencional, porque todavía no se les imponen las reglas de la convencionalidad, o las aprenden pues para que se aprendan a adaptar como usted quiera verlo. Pero esa idea de que no existen, de que no, jamás se debe hablar de eso, o que un niño no sea más inteligente que uno, por ejemplo, yo he visto muchos adultos, muchos, no sabe cuánto, por favor no seamos esos adultos, que porque son adultos piensan que son más listos que todos los niños y les hablan como, ¿cómo están? Y les hablan así como no sé. No, miren, si hay una forma de hablar a los niños, yo he visto que son las maestras de preescolar. Las maestras de preescolar, las buenas maestras de preescolar y maestros de preescolar, le hablan muy bien a los niños, les hablan muy claro, les hablan muy directo, bueno, muchas cosas, pues, ¿no? Pero a lo que voy es, la práctica forense tradicional es adultocentrista. Y tenemos un gran problema con el enfoque médico, que ya lo hemos hablado en otros contextos, pero lo menciono con respecto a las infancias, pues que no se entiende la psicología. El enfoque médico no piensa en términos de desarrollo muchas de las veces. El enfoque médico no piensa en términos de desarrollo tampoco histórico. No entiende cómo es que los niños y niñas, además, digamos, de tener acceso a antibióticos o a algo que los calme o que les ayude a ir a la escuela, también tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad y a un sano desarrollo. Entonces, el enfoque médico ve en los niños problemas clínicos, ¿no? El otro día oí una conferencia de una persona que estuvo en un evento donde yo también estuve, que estuvo diciendo que habría que ver la frecuencia en la cual los adolescentes confrontan a los adultos, porque depende de la frecuencia, podríamos decir que tiene ¿cómo le llaman? Trastorno desafiante. No está haciendo ninguna otra aseveración más que la cantidad de veces en que un adolescente se confronta con los adultos. ¿Saben cuántas veces? Digo, yo no, a lo mejor yo podría, es más, estoy seguro que yo clasificaba como trastorno desafiante. No sabe desde qué edad yo estoy confrontando a los adultos de lo que está pasando por autista, ¿no? Por mi autismo y por algo que se llaman altas capacidades, que no es más que tener una habilidad específica para ciertas cosas, pero eso no significa que en todo lo demás no esté igual de fallo, y de estas mismas capacidades que tengo también puedo fallar, sino simplemente tengo una capacidad de concentrarme y de almacenar información y de organizarla, y todo el tiempo estoy pensando en eso. Pero para otras cosas no tengo mucha capacidad como otras personas. Pero los adultos, yo me acuerdo que yo me di cuenta que había muchos adultos que no sabían de lo que estaban hablando. Entonces yo les contestaba y les decía, a mí mis padres me acuerdo que me llegaron a decir, es que a ti no se te puede decir nada, porque no permitía que me regañaran de la forma en que me querían regañar. Le digo, oye, me estás gritando o ya me dijiste eso, o sea,
o no pasó como tú dices. Y entonces me decían, es que a ti no se te puede decir nada. Y le digo, no, sí se me puede decir muchas cosas, nada más que mentiras no. Y es lo mismo que me dicen a la fecha siendo adulto. Pero ahorita siendo adulto nadie me cuestiona, o por lo menos no me cuestiona tanto como me cuestionaban como era niño. Y estoy seguro que tenía más razón cuando era niño que ahorita. Para ello también empezamos a construir esto que le llamamos la perspectiva de derechos humanos, que lo que pretende es una perspectiva de contextualizada de los casos. No ve al individuo como una entidad biológica que tiene ciertas como eficiencias o deficiencias, sino más bien ve a la persona que vive en un espacio social en donde hay unas ideas de justicia y donde hay una serie de condiciones que hacen que unas personas se aprovechen de otras. Ahí, bueno, pues esta perspectiva de derechos humanos es precisamente la que articula estas capacitaciones que hacemos, está establecida o la hemos ido desarrollando a partir de publicaciones, la hemos hecho a partir de casos, sobre todo lo hemos hecho en casos. Nosotros lo que publicamos siempre primero pasa en un caso y luego después lo publicamos, siempre. O sea, yo me acuerdo la primera vez que hice un peritaje que involucraba el asesinato de una niña, por cierto, un caso de Acela Lozano Jiménez, y fue el asesinato de una niña de 8 años por parte de su madre, la cual se sospechaba tenía esquizofrenia. Y recuerdo que en ese peritaje, a la hora de tratar de establecer el estado psicológico de Acela, porque la juez lo pedía, yo estaba muy chamaco en ese momento, me daba mucho nervio porque yo no encontraba o no tenía acceso a libros suficientes como para poder sustentar la idea que yo tenía, que era que yo podía determinar el estado psicológico de Acela a partir del estudio de su contexto histórico y ver los patrones de reacción ante contextos en los que vivía. Es decir, para poder saber cómo se encontraba una persona, pues si no la puedes entrevistar y no te puede decir, como en las autopsias psicológicas, en este caso sí la podía entrevistar y la entrevisté en una ocasión y la juez no me dejó más, entonces yo utilicé un término que le llamé rastro psicológico. Y el rastro de psicológico, decía yo, es no voy a ver la psicología más que a partir de los rastros que deja. Y entonces lo puse en un peritaje, lo había visto en un libro de Fernández Ballesteros, pero no aplicado a lo forense, sino más bien como un término específico para decir, oye, también aparte en las evaluaciones puede ser rastro psicológico. Y recuerdo cuando lo puse la primera vez, dije, pero sí se vale poner en un peritaje algo que no está en un libro. Y pensé, dije, cuando me pregunta el juez, nadie nunca me preguntó, jamás. O sea, yo siempre he estado pensando las preguntas más, pues que más me preocupan y nunca me las preguntan. Y me preocupo por esas preguntas y luego cuando me preguntan las que les preocupan a ellos, pues son muy fáciles. Yo lo que le iba a decir es, no, es que cada caso es diferente. Y entonces este caso requería esta herramienta. Y entonces yo para poder aplicar esta herramienta la estoy conceptualizando y la estoy explicando. Si a usted le parece ilógica la herramienta o es inconsistente con la psicología que conocemos, pues entonces sí. Y a partir de eso, así fue como fuimos construyendo esta psicología forense, como una suerte de aplicación, investigación, acción, vamos a llamarle, y a partir de ello, pues una publicación ya cuando vas y buscas y tienes el tiempo, porque cuando es un peritaje no tienes el tiempo de escribir un libro, pero pues sí puedes hacer una serie de cosas. Esta metodología surge a partir de contextos de restricción y crisis forense. Por eso estamos diseñando inteligencias artificiales, porque creemos profundamente, bueno, es una convicción personal, pero creo que quienes trabajamos la compartimos, pues que para poder atender una crisis del tamaño en la que estamos viviendo, la cantidad de casos, la poca capacidad técnica de muchos profesionales, la cantidad de violencia y la inoperancia del Estado, pues tenemos que hacer uso de herramientas como la inteligencia artificial para darles condiciones a personas que no tienen acceso a tomar un diplomado completo, a leer, o sea, no digo que lo vayan a hacer igual, una persona que está entrenada más inteligencia artificial, pues es otra cosa, pero una persona que no sabe ni siquiera que el DSM, el manual diagnóstico estadístico, no debe utilizarse para lo forense, pues por lo menos que tenga en su celular alguien que le diga que no y que le diga, bueno, pregunta esto, utiliza estas herramientas, en lugar de que estén inventando, que utilicen lo que esté a la mano para poder hacer un peritaje que sea suficiente para proteger los derechos y para la debida diligencia. Pues por eso estamos haciendo estas inteligencias artificiales.
Hay 3 derechos fundamentales que hay que ver en cualquier caso de explotación cuando estemos entrevistando a cuidadores, pero sobre todo cuando estemos entrevistando a niños y niñas, que son si se están respetando sus derechos. Y cuando hablo de derechos, pues hablo del derecho a la protección. Este derecho tiene que ver con que niños y niñas tienen derecho, bueno, más bien son vulnerables, están en riesgo constante por todas las razones que están asociadas a la infancia que veíamos en el video de explotación, por su tamaño, por su inexperiencia, porque la misma sociedad inculca en ellos un respeto irrestricto a los adultos o que les hagan casos o que le crean a sus papás o a sus abuelos porque son su familia y entonces se les tiene que creer o se les tiene que querer. No sé por qué enseñamos a los niños a que nos quieran a fuerza. Y la protección es el derecho de que los adultos nos hagamos cargo de lo que necesiten para estar protegidos. El derecho a la asistencia es que este mundo no está diseñado para niños ni niñas y entonces nosotros tenemos que hacer ajustes para que ellos tengan acceso a recreación, a sus intereses, a su vinculación, a alimentación, a salud, a todo. Es nuestra obligación. Eso así es como se debe de ver pues la responsabilidad de cuidar a un niño, ¿no? E incluso ir en contra de tus propios intereses por proteger los intereses de quien está a tu cuidado. Ese es el rol de un cuidador. No veo que haya un rolador, o sea, discúlpeme lo literal y lo autista, pero eso es un cuidador, alguien que cuida, no que se protege, no que usa, no puede ser cuidador e instrumentalizador de lo que estás cuidando. Esa es, digamos, la gran maldición, creo que tenemos todos los cuidadores, ¿no? O sea, el gran peligro es que usemos lo que queremos cuidar a nuestro favor. Eso creo que entre más viejos seamos, más tentación tenemos a hacer eso si no hacemos la chamba temprano. El derecho al sano desarrollo es que no estamos criando al niño para que sea como nosotros queramos, sino para que tenga acceso a condiciones para que él sea lo que tiene que ser o lo que quiere ser o lo que le toca hacer. Y entonces eso implica elementos fundamentales como la autonomía progresiva, como un principio fundamental en que los niños, entre más van creciendo, más vamos dando condiciones para que sean autónomos y para que tomen decisiones. Tomar decisiones completa y absolutamente sin tomar en cuenta a los niños, su opinión, cuando la puedan expresar, pues no es cuidar, es instrumentalizar. Vamos a empezar por los tipos de explotación. Un tipo de explotación al cual no debemos de desviar la mirada es la explotación y el trabajo infantil. Es el tipo de explotación más frecuente que vamos a ver en los casos y más invisible para muchos investigadores porque no son conscientes de que los niños y niñas son las víctimas perfectas para la trata, para la explotación. Yo trabajé, ahorita les voy a mostrar, ahorita que les muestre esto sobre explotación, con bueno, sigo trabajando, nos invitan cada año, pero ahora con los cortes que ha habido de USAID, probablemente el programa no siga, y si sigue, espero que sí sea, que es un programa para entrenamiento y a profesionales en psicología para hablar de explotación, es decir, para hablar de trata, perdón, esto es en Perú. Y en Perú es uno de los países en donde más evidencia o más índices de trata hay, porque hay una alta, bueno, por muchas razones históricas, ¿no? Pero pues es muy similar a México, es muy similar a Colombia, es muy similar a África, por ejemplo, que son lugares del sur global en donde las empresas del norte global se aprovechan y hacen tratados de libre comercio sabiendo que regionalmente ellos controlan las leyes y permiten que niños y adolescentes trabajen en el campo, en la industria minera y muchas más. Miren, aquí está el programa. Perú, como les decía, es destacado por sus avances en la erradicación del trabajo infantil, la trata de personas y el trabajo forzoso. Esta es una nota de la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización, fíjese, yo cuando me invitaron me puse a investigar sobre ella y me di cuenta que es más antigua que la ONU. O sea, primero surgieron los derechos laborales y luego los derechos de los niños. Piénselo usted, por favor, no se pierda este dato. Eso quiere decir que si algo afecta la explotación laboral son los derechos de los niños, porque cuando surgieron los derechos de los trabajadores, uno de los primeros, digamos, acuerdos a los que se llegó es que los niños no deberían de ser forzados a trabajar,
porque son muy vulnerables y porque les afecta su desarrollo y porque les puedes pagar una nada. Son los esclavos perfectos, pues. Y la Organización Internacional del Trabajo logró primero que se bajara la edad, o sea, la edad penal no es más que una derivación de la edad para la explotación laboral. Piense usted por qué estamos tan aferrados en no proteger los derechos de niños y niñas. Yo creo que es por problemas, por una situación macro, que es, queremos las grandes empresas seguir explotando niños y los mensos, o sea, los que estamos por debajo de esas ganancias millonarias, nos enojan los derechos de los niños o las personas que les enoje porque sienten que ya les van a educar a sus hijos. y creen que por eso controlan las leyes, ¿no? Las leyes se controlan por el dinero, no tiene nada que ver, pero te convencen a ti de estar de acuerdo por la posibilidad de que tú ganes algo explotando a tu propio hijo. Igual como nos venden ser millonarios, igual como nos venden absolutamente todo. La idea de un sistema tiránico es que tengas que tengamos una fantasía que creamos podemos lograr y que se base en la individualidad, en que yo soy especial, que yo soy mejor, que a mí me toca hacer tal cosa. Perú se suman los países latinoamericanos de la Alianza 8.7, es el segundo, perdón, este es como un número, es el segundo país de América Latina y el Caribe en sumarse en esta iniciativa para la Agenda 2030. Yo trabajé con el Ministerio Público y parte, bueno, pues de lo que hicimos fue, esta no era mi presentación, déjame regreso. Ah, no, sí está bien mi presentación. ¿Cómo llegué exactamente a la diapositiva que era? No lo sé. Pero bueno, esa es una de mis... aquí está el protocolo. Les voy a pasar esta presentación para que ustedes tengan acceso a este protocolo. Este protocolo es la guía, perdón, es una guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia enmarcados o contemplados en la ley 3364 de Perú, y este protocolo fue diseñado con el auspicio precisamente de la OIT. Yo no participé en el diseño de este protocolo, pero me parece un gran protocolo, ya que habla de temas, y me parece un gran protocolo, porque no nomás porque haya participado yo no puede ser bueno, claro que no. Yo he participado en artículos que no están tan chidos, habla particularmente de los tipos de violencia, habla de los enfoques que hemos visto aquí, por ejemplo, habla del principio de debida diligencia, principio de intervención inmediata y oportuna, principio de sencillez y oralidad. Bueno, les recomiendo, es un documento corto de 95 páginas y es un documento enfoque generacional, que es el que les quería mostrar. Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar condiciones de vida al desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben de tener una conexión, pues en conjunto estaban abonando una historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Habla del enfoque de trauma, que también eso me parece muy interesante o muy importante para la evaluación de cualquier tipo de violencia, pero particularmente el que tiene que ver con niños y niñas. Ahora sí, vamos a hablar sobre la explotación laboral infantil, para que vean ustedes un panorama de contexto de cómo se está sosteniendo esta explotación y cómo se hace invisible. Niños, niñas y adolescentes abandonan o nunca llegan a ir a la escuela. Dejan los juegos, incluso su salud, para cargar bolsas de arena o trabajar en las cosechas. Esta no es una imagen del siglo XIX. Sus manitos, muy valiosas, por ejemplo, para hacer montajes de aparatos de bolsillo, se desgastan tempranamente por unas pocas monedas en las fábricas modernas. Muchas veces son usados como señaladores humanos para los aviones que tiran pesticidas en los campos. El 2021 fue declarado por la ONU el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 2 años antes, su Asamblea General establecía el 2025 como el año en que se pondrá fin a ese flagelo. Según datos del 2017 de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo había 152 millones de niños entre 5 y 17 años en situación de explotación, 64 millones de niñas y 88 millones de varones. De ellos, casi la mitad realizaban trabajos considerados peligrosos para sus vidas.
Para la OIT, el trabajo infantil es cualquier trabajo que perjudique física y mentalmente al niño o niña, afectando su escolaridad e impidiéndole jugar. Una definición que no refleja la realidad de millones de niños que han sido convertidos en mano de obra semi-esclava, la explotación en su forma más aberrante. ¿Qué ocultan estos organismos bajo control de países imperialistas con esta definición de trabajo infantil? La pandemia del coronavirus y el aumento de la pobreza que ha provocado puede abocar a millones de niños a trabajar y aumentar la cifra de menores explotados en el mundo. El grueso de la explotación infantil se encuentra en los países atrasados y dependientes. A la cabeza está África, le siguen Asia y Pacífico. En la República Democrática del Congo, en el centro de África, empresas norteamericanas como Apple, Tesla del multimillonario Elon Musk, Microsoft de Bill Gates, Dell Technologies y la propietaria de Google, Alphabet, fueron demandadas en 2019 por el uso cruel y brutal de niños pequeños. Allí trabajan cerca de 40.000 niños, la mayoría de ellos tienen 6 años. Las empresas imperialistas los utilizan en las minas de cobalto, un componente clave para las baterías recargables de litio. Muchos niños de ese continente son forzados a desplazarse con sus familias por hambre o debido a las guerras tribales. Guerras que muchas veces son financiadas por las mismas compañías asentadas allí para explotar sus recursos naturales. Esto es consentido por los gobiernos de esos países, pero sobre todo por las potencias imperialistas de origen de esas empresas. En América Latina se repiten los desplazamientos forzosos. Miles de niños, junto a sus familias o solos, escapan de la miseria, de la desocupación, de las redes de trata de personas y del narcotráfico. En su camino, muchas veces son explotados por unos pocos dólares en trabajos temporarios. Cerca de 6 millones de niñas y niños se encuentran en esa situación. Y la pandemia la agudizó. Los gobiernos eligieron salvar las ganancias de los empresarios a costa de hundir a millones en la pobreza. Los ingresos de las familias fueron drásticamente reducidos y muchos perdieron sus empleos. Perú tiene la tasa de explotación infantil más alta de Sudamérica. En 2019, casi 2 millones de niños o adolescentes tempranos eran usados como mano de obra casi gratuita, sobre todo en la minería, expuestos a sustancias tóxicas como el mercurio. La informalidad del trabajo en vastos sectores de la economía mundial garantizan que las escasas iniciativas legales tengan poco efecto en la realidad. En África, el trabajo informal supera el 85%, en Asia-Pacífico el 68% y en América Latina ronda el 40%. Esta semana se conocieron los datos de trabajo infantil del periodo 2017-2020 y la realidad es que la meta no solo no está más cerca, sino que se alejó. Los mismos países que en 2019 impulsaron en la ONU la meta de erradicación para el 2025 son los que impulsan en todo el mundo reformas laborales que flexibilizan el trabajo, abriendo paso incluso a nuevas formas de explotación. La realidad del siglo pasado no ha variado tanto. La niñez para millones de personas sigue siendo una época sombría, llena de privaciones. La vida en el capitalismo sigue descargando sus golpes contra los más débiles. Los jefes de Estado y sus personeros en los organismos internacionales se cuidan de no relacionar este flagelo con los intereses de sus empresas, que se benefician de él en todo el mundo. Trabajadores urbanos y del campo, mujeres y jóvenes cuya niñez evoca el hambre y las privaciones, tenemos el interés y la fuerza para erradicar la explotación de nuestras niñas y niños, para que la infancia sea la antesala de una vida plena para todos. Si te gustó este programa, compartilo. Entonces el tema fundamental siempre va a ser el trabajo y vamos a ver cómo están metidos todos estos temas. Miren, les voy a presentar una serie de casos. Déjenme paso a un caso de abuso sexual simple como el que normalmente conocemos. Les voy a presentar primero, este caso, aquí está.
Este caso es el caso más sencillo, digamos, es un caso, no sencillo, perdón, está complejo, todo caso es complejo. Más bien es un caso muy típico, vamos a llamarle así, a lo que se imagina un forense cuando trabaja en el tema de investigación de violencia sexual. Es el caso de Jane Doe. El caso de Jane Doe es una niña, ahorita vamos a ver los antecedentes, que de 5 años, creo que en su momento, que dice que fue víctima de conductas, de prácticas sexualizadas. Y su padre la denuncia esta práctica. Ella va a las autoridades, le hacen demasiadas entrevistas, en unas decía que sí al principio y luego deja de decir eso. Lo cual es problemático porque obviamente en un contexto como este, pues podría haber una manipulación por parte del padre, puede haber también abuso por parte del abuelo con aquiescencia de la madre, esto también puede pasar. O sea, es decir, no se trata aquí de adivinar qué pasó, se trata de ver qué fue lo que se está investigando. Y bueno, ¿cuál es el caso? Les decía yo, es una niña de 4 años que revela juegos o que le platica a su padre juegos de naturaleza sexualizante con su abuelo y en ocasiones con presencia de su madre. La niña no solo ha dicho, sino que hay evidencia de comportamientos sexualizados como el tocamiento de sus genitales mientras lo narra. Esto es muy importante porque los niños, o sea, siempre puede haber una posibilidad de que estén siendo manipulados. Más adelante les voy a enseñar sobre eso, sobre los estudios, sobre la manipulación de niños y niñas, pero no, aunque no necesariamente un testimonio manipulado pueda ser diferenciado de uno no manipulado, porque se pueden parecer también a veces en que es muy evidente cuando es manipulado, ¿me explico? Y no da para uno que no es. Es decir, puede haber muchos falsos positivos, pero va a haber muchos más falsos negativos, pero puede haber menos falsos negativos. Cuando ves un caso donde está siendo manipulado, hay evidencia también. Cuando ves un caso que no está siendo manipulado, también hay evidencia. Pero si solo comparas los testimonios sin conocer el caso, no vas a saber qué está pasando. O sea, no hay forma de saber solamente analizando lo que dice el niño. El padre denuncia, se realizan distintas entrevistas y evaluaciones que resultan contradictorias en sus conclusiones. El MP decide no continuar con la investigación. Le dice al papá, no, pues ya cámara, ¿no? En el informe forense psicológico se adoptó una aproximación metodológica integral para la evaluación del caso. Esta metodología incluyó la recolección de información mediante protocolos específicamente diseñados para abordar casos de niñas víctimas de violencia. Se hizo una revisión exhaustiva de los procedimientos y los reportes de entrevistas previas. Es decir, siempre tienes que revisar las entrevistas previas. No puedes nada más llegar a entrevistar a un niño y decir, dijo esto, ya dijo que no pasó nada o dijo que pasó algo. Eso no es el trabajo de un forense. La interpretación de los datos recopilados se realizó mediante el enfoque nomotético. Estos son enfoques que yo solía utilizar o términos que solía utilizar mucho. Creo que en la guía vienen, donde hablamos de términos nomotéticos. O sea, es decir, nomotéticos es que estás comparando este caso con otros o que estás viendo cuál es la investigación empírica para poder ver qué tan típico es esto. Esto no quiere decir, otra vez, importante, no quiere decir que si lo que está diciendo el niño no sea típico, es decir, no sea común, no haya pasado, y que sea típico tampoco quiere decir que no haya pasado. Que implica una comparación con la información empírica existente y un enfoque ideográfico centrado en el análisis detallado de las condiciones específicas del caso y sus variables únicas. Este proceso meticuloso permitió discutir las implicaciones de la información obtenida, su relevancia en la resolución de los objetivos del caso. Esto, el enfoque ideográfico, ahora le llamaría yo el enfoque diferencial. Y el enfoque diferencial es precisamente ver cómo este caso es distinto a los demás. Las preguntas que nos hicimos o que me planteé yo para poder hacer esta evaluación fueron, número 1, ¿existen indicadores en la niña Jane Doe relacionados con violencia sexual? Ahora le diría indicadores psicológicos o indicadores psicológicos de victimización. Yo le pondría evidencia psicológica en la niña Jane Doe
no le diría, perdón, no diría que los indicadores están en la niña actualmente. Yo más bien diría si hay evidencia psicológica en este caso de victimización de la niña Jane Doe. Así le diría hoy, pero en ese momento así lo entendía y lo conceptualizaba. No quiere decir que esto está mal, pero ahora como ve las cosas lo describiría diferente. Es el dicho de la niña sobre los hechos consistente con sus condiciones psicológicas, el tiempo transcurrido, los contextos en los que ha expresado y la naturaleza del supuesto abuso. Es decir, hay variables diferenciadas en la niña, como la edad, como el tiempo que ha transcurrido, como la naturaleza del propio abuso, como el vínculo que tiene con las personas que lo abusan, que la literatura nos dice moldean o afectan de diferentes maneras el testimonio de la niña, la forma en que lo recuerda. Es decir, esto es psicología del testimonio y digamos que esto es psicología de las secuelas psicológicas. ¿Por qué no lo ponía nada más así? No sé, dígame usted. La verdad es que era un asunto de ir como construyendo unas ideas que ahora me quedan más claras. Este es el planteamiento. El objetivo general es lo que les acabo de decir. Específicos, analizar las variables psicológicas relacionadas con el relato de la niña. Aquí sí lo digo de manera más clara. Es decir, lo que la niña dice. Luego, establecer el grado de consistencia con la memoria y con los elementos de estándares del dicho. Hay una serie de pruebas como el CBCA, el análisis de contenido basado en criterios, donde nos hablan de una serie de indicadores que hablan o que se pueden puntuar para establecer la credibilidad, ¿no? Y entonces habla de cantidad de detalles, reproducción de conversaciones, reproducción o más bien contar eventos sexuales sin entender su naturaleza, ubicar las cosas en espacio, tiempo y en espacio, en contexto y en secuencia, aunque es importante tomar en cuenta que estas características pues dependen del desarrollo del niño y también dependen de cuestiones culturales, ¿no? No todo mundo platica las cosas con principio, medio y final. Las comunidades indígenas pueden ser diferentes, eso yo me di cuenta cuando trabajé evaluando víctimas de tortura. Las víctimas de tortura indígenas tienen formas distintas de narrar los hechos, de hablar sobre el dolor, de relatar la injusticia y bueno, es distinto. Identificar si existen elementos relacionados con engaño y o contaminación de sus dichos, que esa es una variable muy importante que yo le dije al padre, yo tengo que evaluar si usted la está condicionando. Me dijo, no, sí, bueno. Italiano, me acuerdo el camarada. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, la aplicación de la entrevista forense, la revisión de los reportes, más bien esto fue lo que hice, no son los objetivos, fue la revisión de los reportes, la entrevista con el tutor, la extensión de la entrevista, hicimos una entrevista y luego hicimos una extensión, y análisis de la información. De hecho, fuimos 2 veces, ya me acordé. Fuentes, bueno, pues revisamos varios documentos, que era lo que estaba en la carpeta de investigación que había hecho el propio perito, el Ministerio Público, y viene el informe psiquiátrico del doctor Armando, viene el informe de la maestra María, viene el informe psicológico de la maestra Claudia, viene el informe de la licenciada Michelle, la declaración del MP sobre los abusos, videos donde la niña habla de los abusos con su padre, el padre grabó un momento donde la niña está hablando sobre los abusos en una piscina, y el video de la entrevista que lo entregamos a las autoridades. No lo tengo, fíjense ese video, ¿sabe dónde lo habré dejado? Me robaron una computadora como en el 2000, ¿qué? ¿Cuándo me la robaron? Como en el 2016, ahí perdí muchas cosas, muchos peritajes antiguos, por ahí andan andar perdidos, y tuve que empezar a hacerlos de nuevo con otro formato, me sirvió. Esto es parte del reporte que les estoy mostrando. Vean ustedes estos elementos. En términos generales, nuestro objetivo es establecer la credibilidad integral de los dichos. Este objetivo se deriva de lo sugerido por Berlinblau, Nino y Viola en el 2013 en la Guía de Buenas Prácticas editado por la UNESCO. Otra vez, credibilidad integral de los dichos. No es una sola cosa, sino es de los dichos. En los casos en los que el material producido por el niño, niña o adolescente así lo amerite, podrá hacerse referencia a valoración preliminar, de la verosimilitud del relato o si se advierten factores que impidieron la obtención de un relato confiable, completo y válido. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que todo proceso, que todo análisis de la credibilidad integral de los dichos es un paso posterior al que se arriba luego de valorar las producciones de las víctimas en diferentes instancias. Siempre, siempre, para los peritos, para los jueces, para todos los abogados. No nada más es lo que dijo en un momento, es todo. Porque si no, no sabemos cuál es el historial. Muchas de las veces los niños primero dicen que sí y luego dicen que no, porque sí fue. Se llama retractación, que esto es un término que ahorita vamos a ver. También puede ser que hayan dicho que no al principio. Yo tuve casos en donde dijeron que no al principio. Dijo, no es cierto. Mi hermano dice que pasó eso, pero porque yo lo insulté en un caso que tuve en Querétaro. Tiempo después lo entrevista a la psicóloga y vuelve a decir que no, y la psicóloga determina, a pesar de que el niño dijo que no, que tenía que el niño lo negaba porque, no me acuerdo, algo psicológico. No dudo que tenga razón la psicóloga, pero dudo mucho de su capacidad técnica porque no toma en cuenta lo primero que dijo. Y luego yo lo entrevisté 3 años después, y a mí también me dijo que no, pero que ya no quería hablar de eso, y ya estaba con efectos psicológicos muy similares a los que tendrían niños que viven violencia, porque la están viviendo por parte de las personas que están haciendo la investigación. Y a partir de la totalidad de los elementos recabados en el expediente y de manera integrada, incluyendo, por ejemplo, los resultados de la entrevista de declaración, los exámenes periciales, psicológico, psiquiátrico y o ginecológico, así como los datos brindados por el cuidador no ofensor, entre otros. Es decir, todos los cuidadores tienen que dar información, no nada más todos, brindados por el cuidador no ofensor también, el cuidador ofensor también, o la persona que se esté acusando también tiene que hablar, todos. No estamos haciendo otra cosa más que investigar y tratar de encontrar la verdad, y la verdad se encuentra así se encuentra. Esta guía, que es la que les estoy presentando, la guía de Berlin Blau, que es una guía de la UNESCO que yo utilizo mucho. La guía diseñada para proteger los derechos de la niña, o sea, en este caso de Jane Doe, enfatiza el seguimiento de protocolos establecidos en investigaciones de diversas índoles, como la psicológica, médica, criminalística. El objetivo es mantener un registro adecuado y prevenir la revictimización durante evaluaciones futuras. Sin embargo, en este caso, dichos procedimientos no se llevaron a cabo de manera apropiada. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ya la habían entrevistado todas las veces que les enseñé y no la entrevistaron bien. Un aspecto crítico a destacar es la desviación de los protocolos estipulados por las entrevistas, los cuales prohíben el interrogatorio directo o la transformación de la sesión en un proceso terapéutico. Esto es muy común. Se observó que todas las entrevistas y procedimientos desviaron estas normativas. Esto incluye la declaración ante el Ministerio Público, que se asemejó más a un interrogatorio intenso, careciendo de una fase preparatoria adecuada, o se enfocó primordialmente en los síntomas de revelación, descuidando la recopilación de información pertinente para la investigación. Mire, déjeme le muestro, porque creo que nos va a servir mucho entender por qué surgieron tantos protocolos, o sea, cuál es cuál es la obsesión de protocolos cuando se refiere a abuso sexual infantil. Pues si los niños pueden hablar y ya. Bueno, esta obsesión no viene de gratis, no es porque los científicos hayan descubierto que los niños mienten, ni ni por nada, más que porque ya hubo casos muy severos en donde los que hacían entrevistas hicieron entrevistas completamente inadecuadas y contaminaron el dicho de los niños. Para poder entender esto que les voy a mostrar, es muy importante que entendamos dos elementos que parecen no estar relacionados, pero que créame que están bastante. Primero, es este fenómeno que les voy a mostrar, que es el fenómeno de los pánicos morales. Los pánicos morales es un concepto que se utiliza para referirse cuando socialmente la gente se deschaveta por influencia de los medios de comunicación. En este caso, por ejemplo, ahora pueden ser redes sociales. Por eso es tan peligrosa la inteligencia artificial y que pueda hacer videos que las personas no sepan distinguir, o noticias que ya existen que no sepan distinguir entre la realidad y la ficción.
Bueno, pues en los años 80 la gente nada más veía la televisión y leía libros. Y en los años 80, que yo me imagino, bueno, me imagino que todos ustedes son muy jóvenes, pero yo fui un niño en los años 80 y en esa época decían que habían rituales satánicos que utilizaban a niños para abusar sexualmente de ellos y para sacrificar a los niños. Este antecedente fue muy importante para entender lo que pasaría después con entrevistas que hicieron trabajadoras sociales y psicólogos donde contaminaban absolutamente lo que decían los niños. Miren, vamos a ver esta historia porque para esta sesión y luego en la siguiente les enseño el caso completo para que entendamos por qué mi obsesión en este reporte que les estoy mostrando de que se hagan las cosas bien, si no es difícil saber lo que pasó. Lo sé tanto por experiencia, porque antes de este caso llevé muchos casos de abuso sexual infantil en Querétaro, en Aguascalientes, y porque en la primera década del 2000 me tocó dar una clase de psicología forense en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en casos que involucraban niños, niñas y adolescentes. Se llamaba psicología forense en infancias o algo, niños, niñas, no me acuerdo cómo se llamaba. Y desarrollo infantil se llamaba. Y la materia que daba, pues investigué todo esto que les voy a mostrar. Mire, véalo. Early 90s, a wave of troubling accusations swept across North America. New and intense scrutiny on the activities of satanic cults. Stories of devil worship and satanic cults corrupting young minds. Unbelievable crime at the hands of satanic cults. There were terrifying tales of secret satanic cults bent on tormenting and corrupting the young. Heavy metal music had hidden satanic messages. Possibly satanic messages on some rock music recordings. And games like Dungeons and Dragons were luring kids to devil worship. And it got even stranger. Allegations of physical and sexual abuse of children at a babysitting service. The dark world of ritualistic child abuse. There's a widely held opinion that what happened at the daycare was the devil's handiwork. Underground networks of Satanists were infiltrating daycares and preschools to physically and sexually abuse children in occult rituals. Much of what fueled the panic was not real. These claims led to a wave of high-profile criminal trials in the US, Canada, and beyond. The cases often followed a similar pattern. An initial report of physical or sexual abuse at a daycare would snowball, taking on a life of its own. Overzealous interveners, everyone from parents to police to counselors, would question children, some as young as 2 years old, in ways now known to produce false allegations. Children began to talk about animal sacrifices, blood rituals, secret tunnels, even cannibalism. Police would lay charges, prosecutors would take them to court, and the media would report uncritically on what seemed to be a growing threat. Authorities searched frantically for evidence of an apparent ritual abuse epidemic across North America. Some cases would fall apart at trial or during appeal. Others resulted in wrongful convictions. Many of the accused spent years in prison, while others faced financial ruin and damaged reputations. As it turns out, the Satanic Panic may have its origins in Canada. When asked about the spark that set off the hellfire, many experts point to this book, Michelle Remembers, published in 1980, written by Canadian psychiatrist Lawrence Pazder and his former patient, Michelle Smith. The book provided a template for the allegations of satanic ritual abuse that followed. Pazder claimed he helped Smith recover repressed memories from her early childhood of a terrifying initiation into a secret cabal of Satanists operating near Victoria, British Columbia. They would put me in cages, they would sacrifice animals, they would have a lot of candles and chanting and bizarre things I had never seen. Did people think this was a fantasy, that you'd made this all up? It was such hocus pocus that it couldn't possibly have happened? Well, I was one of the first to stand up and start to recount these kinds of things and to bring it publicly. There was no evidence or witnesses to Smith's account, yet Pazder presented the book as a true story.
The hard evidence is difficult to find because if a child is sacrificed, that child's body isn't going to be left. If it's an Orthodox satanic cult, they're going to burn the body and they're going to eat it during ceremony, so they'll leave no evidence around. Michelle Remembers was also one of the first books to suggest that underground satanic networks were not only real, but were infiltrating communities in an organized effort. Anyone could be a Satanist, your next-door neighbor, your dentist, or your daycare provider. It was an idea that stuck with many readers. The book is called Michelle Remembers. The book became an overnight sensation, and Pazder and Smith received a lucrative publishing deal, about $1.2 million in today's dollars. It also established Pazder as a sought-after expert on the burgeoning phenomenon of ritual abuse, a term he coined himself. There was even talk of a movie deal with Dustin Hoffman playing Pazder. For the McMartin preschool trial in Manhattan Beach, California, where 7 daycare workers were accused of ritually abusing children, Pazder was flown down to be an expert consultant in satanic cults for the prosecution. In another ritual abuse case in Bakersfield, California, Michelle Remembers was used as training material by social workers who believed they had uncovered an extensive satanic pedophile ring. Specialists in satanic ideology were suddenly in high demand as more and more ritual abuse cases went to trial. In Austin, Texas, another self-styled satanic cult expert was used to secure the convictions of daycare owners Dan and Fran Keller, who spent decades in prison before being exonerated. It became increasingly common to see ritual crime training seminars led by psychologists, church groups, and even the police. This is former FBI agent Ken Lanning, who studied the spread of the panic in the 80s. All these people network with each other, and they'd all get together and go to seminars and discussions, and they'd be told this is what Satanists do and this is how they do it. And so all that is planted through the use of these kinds of techniques, hypnosis and other ways, that cause the spread of this kind of stuff. So many people say, well, you can't identify these cases unless you've been trained to learn about them. And some of that training becomes a self-fulfilling prophecy. The commercial success of Michelle Remembers inspired dozens of copycat memoirs, which further amplified the perception that satanic ritual abuse was widespread. But there was never any evidence of a satanic conspiracy. In 1994, a psychologist from the University of California researched over 12,000 accusations of ritual abuse, but found no substantiated reports of organized satanic groups who sexually abused children. In later years, as the panic died down, Pazder tried to distance himself from the claims he made in Michelle Remembers. I'm not there to believe or not believe. I'm there to try and understand what they're trying to tell me of an experience, whether that has actually happened to them or that is their way of trying to express a profound pain that they've experienced. But neither he nor Smith ever publicly renounced the book's allegations. This strange period of moral hysteria serves as a reminder of what can happen when we abandon the pursuit of facts for a more sensational fiction. The question is, have we learned our lesson? I'm Lisa Bryn Rundle, host of Uncover Satanic Panic. You can listen to the series now. Bueno, pues ese fue el pánico satánico. La gente empezó a ver peritos que hacían evaluaciones de rituales o supuestos rituales satánicos y que pues se presentaban a juicio, ganaban mucho varo haciendo ese tipo de cosas. A mí me parece muy similar, bueno, no similar, son cosas son diferentes, casos diferentes, pero el tema de los que hacían alienación parental en su momento, cuando recién surgió, eran igualitos, todos estaban certificados y todos decían que los niños decían mentiras, o en este caso decían que los niños decían verdad, sin hacer una investigación adecuada. Eso me refiero con la comparación entre los que hacían evaluaciones de rituales satánicos y los de alienación parental, porque la mayoría de ellos se basaban en la observación, que porque ellos conocían cómo funcionaba y a partir de ello podían decidirlo. Esto obviamente es pues una pseudociencia en todas las de la ley,
Pero esto no terminó ahí, obviamente. Este pánico satánico o estas condiciones de supuestos abusos ritualísticos empezaron a llegar a otros niveles, y uno de los casos más famosos que debemos todos de conocer es el caso de los McMartin. Este caso de los McMartin es uno de los artículos que les vamos a pasar, un artículo científico que habla de manera detallada de esto y cómo aprendimos o cómo se aprendió, se supone, a evitar entrevistas mal hechas. El caso de los McMartin es un caso paradigmático, es un caso que abrió la puerta a que nos diéramos cuenta las malas entrevistas que se realizaban. Es un caso que costó vidas de personas en términos de laborales, tuvo una cobertura mediática sensacionalista, que siempre es otra de las variables que hace que no se investigue bien, porque los peritos, como ven, se emocionan y dicen, yo fui el perito del caso de la Mataviejitas, yo fui el perito de tal caso, ¿no? Yo me acuerdo que conocía a un médico forense que me dice que él hizo la autopsia de Juan Gabriel, me decía. Y yo lo conocía y hacía muy malas autopsias, entonces lo que yo pensaba era, pobre Juan Gabriel, que le tocó que le hiciera una autopsia a esta persona. Porque creen que tener casos famosos es lo más importante, porque efectivamente es lo que te da dinero. O sea, las personas que anuncian, yo llevé el caso de la Mijangos, yo llevé el caso de no sé qué, están vendiendo. O sea, el FBI hacía eso todo el tiempo. Mi entrevista con Ted Bundy, ¿no? Mi entrevista con no sé quién. Esos son sus libros. No descarto eso como información valiosa para quien le guste, pero es claro que sus intenciones son otras. Vamos a ver el caso de McMartin y luego vamos a ver en qué derivó todo esto. In what may become one of the biggest child molesting cases ever on record, 7 nursery school teachers were arraigned today on more than 100 counts of child molestation. The accused include the preschool owner, 76-year-old Virginia McMartin, her daughter, and 2 grandchildren. Finding out just what happened to the McMartin preschoolers in Manhattan Beach, California, would spark a national media obsession. A case which has shocked much of Southern California and caused a lot of parents to worry about the safety of their children, setting off a panic around the country. In alarming numbers, preschoolers have been exploited. Could it be your child? The media blitz demonstrated unstinting belief that this had happened. It was sensational and lurid and seemed to always be expanding. 1,400 children in this community have been ritualistically abused. But were they? Decades later, while the McMartin case has been largely forgotten, its impact lives on. The McMartin Preschool in Manhattan Beach, as it looked when we photographed it discreetly just 3 weeks ago. Local reporter Wayne Satz of KABC in Los Angeles broke the story. It started out here in Manhattan Beach looking like an isolated incident. One mother noticed that her young son was having nightmares and difficulty sitting down. Teachers at this prominent Southern California preschool were accused of sexually molesting their young students. Authorities now believe that at least 60 young children were victimized, and that the ultimate number could well be much greater. Fueled by unskeptical press reports, the charges mounted on the evening news. Those children, some of them as young as 2 years old, were photographed by the suspects. Kiddie porn was the primary purpose for the alleged sexual abuse of children. Becoming more and more bizarre. Some children allege that a living creature was sacrificed on the church's altar. The truth about Satanism is they truly do use blood, and they mix it with urine, and then they also use the real meat, the real flesh. This is what makes Satanism true, and this is what 1,200 molested kids in the city of Manhattan Beach have told the Sheriff's Department. Most of the allegations had been made here at Children's Institute International, CII, a child abuse prevention center. At the request of prosecutors, CII social worker Key McFarlane and her team had been videotaping interviews with the preschoolers. Using puppets to encourage the children to reveal what happened, the therapists were able to unlock the horrible secrets of the McMartin school.
Virginia McMartin, her daughter, 2 grandchildren, and 3 other teachers were ultimately indicted on more than 300 counts of molestation. 2 South Bay preschools. It wasn't long before accusations of abuse were being reported at 7 other daycare centers in LA County alone. Investigators were at the Hickory Preschool in Torrance earlier today. And then fear spread across the country, eventually targeting scores of daycare centers. But the story that initially fed the panic was not all it seemed. In the summer of 1983, a 39-year-old mother called the Manhattan Beach Police Department and accused McMartin teacher Raymond Buckey of molesting her 2.5-year-old son. In the DA's office, all kinds of doubts developed, particularly about the fact that the mother of the first complaining child was psychotic, but they just kept on going. It was like the Titanic. It was like a roller coaster or a ship that just was out of control and couldn't stop. The police released Buckey for lack of evidence, but then they sent out this letter to some 200 families, instructing them to question their children about sodomy, oral sex, and fondling. What happens then is the parents start to talk to their kids, and then they start to talk to each other, and then they start to compare notes, and pretty soon emotionally involved parents are engaging in leading and suggestive questioning of their child. Kenneth Lanning worked with the FBI's Behavioral Science Unit and consulted on the McMartin investigation. Once these cases are contaminated, it's almost impossible to know with any degree of certainty what actually happened. But the therapists at CII believed they knew what had happened. Based on their videotaped interviews, they said that more than 90% of the 400 preschoolers they talked to reported signs of sexual abuse. Mr. Parrott, can you help Susie show us what happened to her? The courts immediately sealed CII's interviews with the McMartin children. But the CII therapists shared demonstration videos like this one with the press and discussed their findings on television. We have heard it 100 times or more from children. The same things, the same games, the same descriptions. I can't say that I ever saw a videotape where kids said this happened to me. Never of their own account, spontaneously. The interviews are upsetting to read because essentially what happened is the therapists unintentionally coerced the children into fabricating stories of abuse. Richard Beck wasn't even born when the McMartin story first broke in 1984. Fascinated by the panic that spread across the country, he has been researching and writing a book on the case for the last 2 years. You have interviews that will start off with a therapist asking a child whether they had ever played any naked games. At McMartin, this was a huge topic, was naked games. And the children initially say no. The therapist, though, didn't accept those answers. So then they repeat the question. And then they repeat it again. Eventually, the children realize that their interview is never going to be allowed to end until they start giving the interviewer the kind of answer that she wants to hear. It was obvious in the interviews that all kinds of techniques were highly suggestible, highly pressuring, and is capable of creating false memories of abuse in children, often permanent memories. Kee McFarlane is no longer with CII. She declined our request for an interview. Dr. Stephen Ambrose has been working with children for more than 25 years and was at CII during the McMartin interviews. I think our therapists, in many respects, started out being very careful about that back then, but as they became more persuaded that something had happened, there probably were some leading questions. Dr. Ambrose says the McMartin case came about just as a new understanding of child sexual abuse was emerging. It happened right at a time in the sort of the history of the field when we were just beginning to come to terms with the fact that child sexual abuse was a real phenomenon. Wake up, America. This is your wake-up call. People don't want to believe that young children have been molested. They'd much prefer to believe that it's not true. We believe the children because once upon a time, we were the children, and nobody believed us.
But that belief was sorely tested as investigators searched for physical evidence to back up what the children were saying. No pornography that could be linked to the abuse that the children were describing has ever been found. There should have been little animal carcasses, there should have been bodily fluids all over the preschool. They didn't have any of that. And what about those early claims of satanic abuse? There certainly have been mentally ill people who have gone out and killed people, quote, in the name of Satan. But there's never been any proof that there was any kind of satanic ritual abuse or satanic cult activity in a daycare center. When I first got involved in these cases, I'll be very honest with you, I tended to believe that this was going on. But eventually, the number of cases just kept growing and growing and growing. And at some point, I came to the realization, this many people can't be doing this to this many victims for this long and not leaving any corroborative evidence behind. It just doesn't work that way. 18 months after the McMartin investigation began, the case took a dramatic turn. What we're left with at this point is that for 5 of the 7 defendants in the McMartin case, the evidence is so slim that it does not go beyond the mere accusation. So in April of 1987, nearly 4 years after the first accusation was made, the case against the 2 remaining McMartin defendants, Raymond Buckey and his mother Peggy McMartin Buckey, finally went to trial. In court, medical evidence supporting the prosecution's case couldn't be established with any certainty. And although hundreds of children had been interviewed, in the end, only 9 testified. After extremely lengthy cross-examination of children at the preliminary hearing, some parents decided that they would refuse to let their children participate any further. Through it all, the Buckeys remained steadfast about their innocence. True, when I'm very nervous, I probably have said some things that are not quite correct, and I'll grant it and I'll admit that. Including Mr. Buckey, whether or not you molested children in this case? No, Mr. Rubin, I know that I did not molest children ever in my life. The trial lasted nearly 3 years. And in January of 1990, we, the jury, in the above entitled action, find the very defendants not guilty. The children were never allowed to say in their own words what happened to them. And to me, that was crucial. the jury could not agree on 13 counts against Raymond Buckey. So 6 months later, prosecutors brought him back to court. Once again, the jury was deadlocked. Therefore, there's legal necessity to declare a mistrial. And with that declaration, one of the longest, most expensive criminal trials in U.S. history finally came to an end. I'm glad it's over. McMartin lead prosecutor Lael Rubin says that while she wishes the outcome had been different, the case brought about important changes. Very young children who may or may not have been sexually abused have certainly been traumatized by endless hours of relentless examination. Among them, a new understanding on the best way to interview children. Who should do it, who should be present, how all of that should occur and be videotaped. So it really created a dialogue of examining the best way to talk to children who might be victims of crimes. Nowadays, as opposed to back when the McMartin case took place, there's a very clear protocol about how to interview kids, and there's a very strong focus on being avoiding leading questions of any kind. There's much more care taken to make sure that whatever the results are, they will stand up in court. When the trial ended, the McMartin preschool was demolished. A laundry and dry cleaning store now sits in its place. After his acquittal, Raymond Buckey made a few television appearances, like this one on The Larry King Show. What do you want to do in your life? I want to be left alone. I've seen what the news media can do to people in a crowded situation, and I don't want to be in LA, and I want to be left alone. Simple life. For Raymond Buckey's defense attorney, Danny Davis, the impact of the McMartin case should never be forgotten. It brings into focus that our American culture can do harm to our children in the next generation, to win at all costs, to have a great
publicity run to jump the ratings and make it for a day. Those are all adult aspirations at the sacrifice of children. Bueno, pues como ven, el resultado de del caso McMartin llevó precisamente a los protocolos que estamos estudiando en este diplomado, bueno, en este seminario. El protocolo Niche, el protocolo Michigan, ¿cómo se llama el otro? Bueno, ahorita, mañana, la siguiente clase se los voy a enseñar, les voy a seguir enseñando los casos. Dice, de esto comenta sobre la falsedad de la declaración y los recuerdos implantados, es de donde proviene ese tema, que está de moda de la intervención para interferencia, me refiero. Creo que quieres decir intervención parental en algunos casos o alienación parental, en algunos casos los están separando de la alienación parental, pero el código no termina de definir. No, el código lo define muy bien, es violencia familiar. O sea, los protocolos son, todo lo que estoy diciendo es que se tiene que poner en el centro al niño o a la niña. Eso es lo más importante. O sea, los códigos no nos importan a nosotros. Lo pueden poner de una forma, lo pueden poner de otra. Al final, si quiere su peritaje, luego conviértalo, vea la tipificación penal y vea qué evidencia encontró para cada uno. Si quiere hacer eso, pero lo más importante es lo que se llamaba en su momento la alienación parental. Ahora se habla, muchos de los casos que involucran niños y niñas son violencia vicaria. Pero el problema es que ninguno de los dos pone al niño o a la niña en el centro. Esa es mi percepción de cómo está funcionando el sistema. No dudo que la violencia vicaria sea un tipo de violencia que se haya estudiado, pero de ahí a llevarla o reconocerla como un tipo de delito, reconocerlo como tipo de delito no necesariamente resuelve nada. Dice exacto, por ejemplo, para temas de custodia, pero para temas de custodia lo que tenemos que hacer es un caso. Tenemos que tratar los casos de los niños como si fueran homicidios, pues. Es decir, ir a entrevistar personas, ir a ver a la escuela, ir a entrevistar obviamente al niño o la niña, grabar esa entrevista, recoger evidencia médica, escolar, etcétera, etcétera. El problema es que lo tratamos como si fuera algo que se puede resolver. Dice, tuve un caso de un par de niños que afirmaban que el padrastro los maltrataba. Sí, la siguiente clase les voy a mostrar precisamente los estudios que se hicieron posteriormente, pero solo era que la abuela y el padre insistían en hacerlos decir que sí, efectivamente a los niños se les puede manipular y esto es muy importante. Cuando digamos, o sea, hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, las falsas acusaciones existen. Número dos, la ausencia de evidencia no implica que una acusación sea falsa. Número tres, una falsa acusación se tiene que investigar hasta encontrar la evidencia que la corrobore y la motivación y explicar a partir de la motivación. Es decir, investigar una falsa acusación es un tipo de investigación, no puede quedarse simplemente, digamos, en la sospecha o en el dato. Y necesitamos ponerlo en nuestros peritajes y es lo que les voy a enseñar la siguiente clase. Bueno, les quiero agradecer mucho la participación, sobre todo me sirve mucho que participen, que cuestionen, que pregunten, que hablen de sus casos. Nos vemos la siguiente semana para continuar con esto y después de mí ya les anunciaremos varios colegas internacionales, con nosotros va a haber personas de Ecuador, de España y nada más, creo. Muchas gracias, nos vemos, descanse, un abrazo.